Uno de los estrenos programados para mañana jueves se llama La Obra Secreta. Y nos acompaña Andrés Duprat. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Guionista de La Obra Secreta, pero tengo que acotar, guionista también del Artista, del Hombre de al lado, del Ciudadano Ilustre y además arquitecto y director del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, somos todo eso y mucho cuatro más. personas en un... Ahí está. Contanos un poco de qué se trata esta película homenaje llamada La Obra Secreta. Se trata de la casa Curuchet de Le Corbusier. Nosotros ya habíamos abordado en El Hombre de al lado, se filmó prácticamente en esa casa. El Hombre al lado era la primera película de ficción que mostraba Claro. la casa Curuchet de una manera única, como no se había visto antes en el cine. Y bastante protagónico, porque ahí estaba Rafael Spregelburg, Daniel Araoz, y el otro protagonista era la casa. Pero siempre, después de esa película, que tuvo un recorrido grande en el mundo y exitoso, recibíamos mucho feedback de, pero no sabíamos que había una casa de Le Corbusier en Argentina, era como una extrañeza dentro del mundo de la arquitectura. Y entonces queríamos hacer una película, queríamos hacer un documental sobre la casa. Y de hecho yo primero escribí un guión como de documental. A mí esa casa me encanta. Yo estudié en La Plata, en la universidad, A todos etcétera. los que nos hemos recibido de arquitectos, esa Exacto. casa y cualquier otra obra de Le Corbusier, pero esa en particular, Esa la en única de Latinoamérica, la única Exacto. obra de Le Corbusier en Latinoamérica. Exacto. Pero me había quedado un poco como... Era un documental un poco dogmático, aburrido. Tenía la información dura, era interesante, porque esa casa tiene un contexto muy interesante. Entonces, con la ayuda de Gastón y Mariano la mezclamos, le incluimos una ficción y tres relatos que confluyen en la casa. Entonces ahora es un segundo. poco... Gastón y Mariano son Gastón Duprat, hermano y de Andrés Duprat, y Mariano Con, juntos Mariano Con y Andrés Duprat, directores de El Artista, El Hombre al lado, El Ciudadano Ilustre, con Claro, la ayuda de Gastón y Mariano. Claro. Lo cambiamos, o sea, la información dura está, uno va a ver esa película, si bien es como una especie de docuficción, qué sé yo, cómo nombrarla, se va enterándose bien quién es Le Corbusier, cuáles son sus obras, cuáles son los valores de la casa, el recorrido de la casa, pero hay unas líneas narrativas interesantes. La primera es que Le Corbusier, 50 años después de muerto, decide, o sea, llega en tren a la terminal de tren de La Plata y va caminando a ver la casa que nunca vio, porque él la hizo por correspondencia. Esa casa, él viajó a Argentina en el 29, Le Corbusier, la única vez que vino. Decirle que lo hizo por correspondencia casi es subestimar esta casa, porque además la hizo mandando los planos un gran arquitecto argentino como Amancio Williams. Se juntaron varios puntos que la hacen más atractiva. No me la tira abajo. No la tiro abajo para nada. Digo que él, para mí, era una cuenta pendiente de Le Corbusier ver esa obra terminada. Entonces, cumplimos ese sueño de una manera loca, que es Le Corbusier, que murió a fines de los 60, caminando por la ciudad de La Plata con el caos que significa la ciudad contemporánea. Y es interesante porque todos los parlamentos en off de Le Corbusier son sacados de sus escritos, de sus reportajes, etcétera, de su visión de la arquitectura, del mundo, del urbanismo, confrontados con una ciudad caótica. Entonces a mí me interesó, a vos te va a interesar como arquitecto también, de alguna manera es como el fracaso del proyecto moderno en el urbanismo. Tenemos Brasilia como un ejemplo raro de una especie de diamante. Genial. Pero la verdad que los postulados del movimiento moderno, del CIAM, para cómo iba a ser la ciudad del futuro, o sea, uno recorre las ciudades y no es así. La ciudad es mucho más compleja, más caótica. Sí, más dinámica y se va formando paso a paso y no es difícil, excepto Brasilia o Chandigarh, hacerla de cero. Volviendo a La Obra Secreta, me parece un genial homenaje porque además uno puede conocer los distintos preceptos de Le Corbusier en la arquitectura, al meterse de lleno en la casa Curuchet con un recorrido y con imágenes únicas por dentro de la casa y además las discusiones que uno mantiene como arquitecto con Le Corbusier sobre algunos de los puntos y que acá las encarna Daniel Hendler como el guía que en esta ficción va recorriendo la casa y que él también le discute algunas de las cosas que no lo ponen muy de acuerdo. Claro, ese es como otro de los niveles de relato, es este personaje que hace Daniel, genial, que aparte es un fanático de la arquitectura, estudió arquitectura también, que es como un arquitecto de alguna manera admirador de Le Corbusier, como fuimos todos. Sí. Pero
en nombre de eso termina como frustrando su propia carrera, pues las condiciones, las sabemos bien, no son fáciles de desarrollarse como arquitecto, y termina un poco atrapado en Le Corbusier, repitiendo los valores de guía de esa casa, repitiendo los valores de Le Corbusier, que es la medida de su frustración también, sí. Y esperando que suceda algo extraordinario en su vida, que hace 10 años que viene siendo esto, entonces, ser de guía. Él lo hace fantástico, lo enriqueció muchísimo. Primero, que sabe mucho de arquitectura, Daniel, y segundo, que esa impronta un poco entre querible y resentida que tiene, un poco loser de un arquitecto que siente la frustración de estar atrapado. Se nota mucho viendo la película que Daniel Geldner no está recitando textos, sino que realmente entiende y siente lo que está diciendo. Para cualquier estudiante de arquitectura o arquitecto, La Obra Secreta te da una posibilidad de hacer un recorrido único a través de la cámara, sí, en la pantalla, pero único de la Casa Curuchet. Realmente recomendable. Son 64 minutos, se te pasa volando. Gran oportunidad entonces para recorrer un poco la vida de Le Corbusier y esa casa en particular. Te saco de La Obra Secreta. Como director del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cuáles son los lineamientos principales de lo que podemos encontrar este 2018? Este va a ser un gran año para el museo. Vamos a comenzar a fin de marzo con una muestra enorme de obras maestras del Renacimiento hasta el Romanticismo del Museo de Bellas Artes de Budapest. Obvio que mucha gente no conocerá el Museo de Budapest, pero la colección tiene Leonardo da Vinci, Lorenzo Lotto, Vasari, o sea, Rafael, o sea, tiene los grandes nombres del arte occidental. Y tuvimos la fortuna de que ese museo está en refacción de hace un tiempo y va a reinaugurar en octubre. Entonces sacaron la colección. ¿Te prestan un rato la colección? Claro, la prestaron en Londres, en París y en Madrid. Y el cuarto lugar va a ser Buenos Aires, donde va a llegar esta muestra que es fabulosa y nos permite, sin necesidad de ir a los grandes museos europeos, ver una colección increíble. ¿Y siempre con entrada gratuita? Siempre con entrada gratuita, libre. Valor adicional. Sí, totalmente. Y además, en el segundo semestre estamos terminando de cerrar, pero ya está bastante cerrado, una gran muestra de William Turner con la Tate de Londres, que también va a ser la primera vez que viene una muestra de Turner, ese gran artista, y es una muestra también muy importante, pues la colección de la Tate Britain, entonces tenemos a nivel internacional esas grandes muestras, y después le vamos a hacer un homenaje a Nicolás García Uriburu, otro arquitecto, sí, otro arquitecto. Porque se cumplen 50 años este año de esa performance, de esa acción que hizo en Venecia en el 68 de teñir las aguas de verde, y que fue una gran obra realmente. Por ejemplo, en la Bienal de Venecia del año pasado se le hizo un homenaje también, pero justo son medio siglo este año, así que le vamos a hacer. Y vamos a hacer también una muestra de Guillermo Roux, del maestro Guillermo Roux. Del cual se estrenó un documental hace poquitos meses. ¿Sí? En trabajos compartidos con otros pintores donde hacen trabajos a 4 manos. Interesante. Sí, es muy buen año, la verdad que... Me alegra entonces que tengamos un 2018 más que atractivo para el Museo Nacional de Bellas Artes y para mañana en particular el estreno de La Obra Secreta. Muchísimas gracias a Andrés Duprat por haber estado esta mañana en la Televisión Pública Noticias. Gracias a vos.